Amigos, ¿qué tal? Aquí en Centrum Laván. Qué felicidad estar en el marco de las celebraciones de Panamericana y encontrarnos en este momento con una personalidad. Les confieso que yo no he preparado esta entrevista, así que va a salir con la espontaneidad que me caracteriza, así soy, y creo que estamos con la voz del Perú. Siempre he admirado a Manny Rey, a quien la presento con todas las galas, su ponderación, su serenidad y esa capacidad de conexión con las personas. Es dificilísimo hacer televisión y aquí estamos con uno de los grandes talentos que han hecho historia en la televisión en los últimos años. Manny, bienvenida. Panamericana te saluda y Centrum Laván te felicita y te alienta en ese proyecto grande de comunicaciones que tienes y que estás impulsando. Bienvenida. Hola Jesús, muchas gracias. Qué bueno es tener amigos en la tele para que lo presenten o la presenten a uno así. Esas palabras, esas flores, muchas gracias. Mari, ¿cómo ves la televisión entre el ayer y el hoy? Porque yo particularmente pienso que talentos como ustedes deben perennizarse a través de las nuevas generaciones, porque tú encarnas un estilo que deberían seguir los otros, con la mirada, con el gesto, con una buena pronunciación. ¿Qué es la televisión hoy y qué fue ayer? Empecemos por ahí. A ver, Jesús, estimadísimo Jesús, yo creo que es muy difícil, no son buenas las comparaciones, y una cosa es el ayer y otra cosa es el hoy. Y cuando nosotros estuvimos en el ayer, seguramente había gente que decía, wow, el ayer fue mejor, ¿no? Y entonces ahora habrá que aceptar como está la tele ahora, porque seguramente eso es lo que le gusta a la mayoría de las personas. Si no, no estarían los programas al aire. Si no, no estarían esas personas contratadas en la tele. Me imagino, yo preferiría no hacer esa comparación. Sin embargo, para mí, en mi época, la televisión fue maravillosa y no lo voy a olvidar nunca, y es la que me abrió el camino a las comunicaciones que resultaron ser lo mejor para mí. Yo que nunca pensé estar en este mundo, la vida me lo presentó así y entré y nunca más salí. Quiero salir. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Qué te hizo llegar a la televisión? Porque en ese entonces era la parte final de la pantalla de plata y el inicio de la televisión al color. La gente te recuerda, son millones las que estaban pendientes de ti en los diferentes programas de Panamericana. Es que han sido varias etapas las mías, Jesús. Yo me inicié en el año 65. 60. Gané un casting que se hizo en lo que es ahora el Canal 7, pero que era el Canal 9 en esa época, Radio El Sol, y a mi papá lo llamaron para decir que estaban buscando una persona que fuese anfitriona, así la llamaban, de un programa. Y mi papá, que era el aficionado a la radio y a las grabaciones, me dijo, anda, yo tenía 19 años y éramos mayores de edad a los 21. Así es que yo hice lo que mi papá me dijo. Y fui sin saber leer ni escribir, porque yo juraba que iba a ser deportista toda mi vida. Nada más, nunca pensé en los medios, esa es la verdad. Y llegué ahí al Canal 9 y estaba Gaspar Bacigalupi y otro grupo de gente que no conocía, que conocí recién ahí, y un montón de señoras mayores. Y me eligieron. Después me dijeron que me habían elegido porque mi cara salía bien en cámara, unas cámaras enormes que nos las ponían acá cerca, y que les había gustado mi pastosa. Me quedé en la luna, no sabía lo que pastosa quería decir, pero después recurrí al diccionario y supe que pastosa quiere decir. Me sorprendió porque esta es una voz familiar.
aunque muchos creen que es una voz de fumadora, no lo es una voz de mi familia. Toda mi familia habla más o menos en este registro de voz, ¿no? Entonces, y después ya me enseñaron con el ejercicio del lápiz, el mismo señor Basigalupi Gaspar, a quien yo siempre he llamado mi papá de la televisión, me hizo hacer ejercicios para aprender a vocalizar porque yo no abría la boca para hablar. Y eso es lo que uso ahora porque sé que funciona en mis clases Es verdad, de Manny, comunicación oral efectiva. es verdad, Manny, tienes una voz preciosa, preciosísima, pero podríamos disfrutar, deleitarnos en este momento. ¿Cómo era esa voz preciosa en Panamericana? Cuéntanos cómo presentabas y para que el público que está uniéndose a la ciberaudiencia en este momento aprecie realmente ese talento y ese estilo único que no ha sido repetido en la televisión. ¿Podemos hacer un esfuerzo en ese sentido? Bueno, te referirás a cuando recién entré a Panamericana, que mi papá firmó contrato con Genaro, porque yo todavía era menor de edad, Sí. Y al año que yo estaba en el otro lado con Eudosio Rabines en Vanguardia TV, en Canal 9, pasé al Canal 5 y me contrataron para hacer un espacio chiquito que se llamaba El Próximo Próximo, ¿no? Ya. Y que anunciábamos el próximo de Panamericana. Y entonces salía Soledad Arriola a cierta hora y yo a otra hora anunciando el próximo programa. Y decíamos así, algo así como, nuestro próximo, Napoleón Solo. Algo así. Y después, ya cuando salía yo a las 10 de la noche y anunciaba el último programa, por ejemplo, ya voy a inventar. A ver. Nuestro próximo, Peyton Place. Hasta mañana, amigos de Panamericana. Eso era. Nada más. Y hacía las promociones del canal. Bravo. Nada más. Una telenovela también hice, pero ya. Hasta ahí nomás. Y después me retiré. ¿Participaste en una ¿Perdón? Participaste en una producción. Sí. ¿Cómo se llevó? Una telenovela que se llamó... La voz pastosa. Una telenovela que sí, se llama, era de Corín Tellado, la telenovela se llamó El pasado vuelve conmigo, de Corín Tellado. Y la dirigió, no me acuerdo ahorita el nombre de este señor mexicano, Manolo Calvo, ¿puede ser? Y trabajaba, no sé, un montón de gente. ya mi memoria no da para tanto, pero... Y después de ahí me retiré para casarme. O sea, te retiraste de la volví a los... Vamos a decir. Sí, por amor, sí. y regresé a la tele cuando ya tenía 3 hijos. Y regresé porque el negro Sousa Ferreira, a quien yo llamo el negro Sousa Zúñiga, porque él me dice Rey de Castro, nos bromeamos así, nos bromeábamos así, entonces el negro Sousa me llama y me dice, Manny, ¿quieres volver a la tele? Y yo le digo, yo sí, lo necesitaría porque era la época recién de Velasco y mi esposo se había quedado sin trabajo y eso me podría ayudar a trabajar y me ofrece ir a un casting. Y también fui a un casting, me eligieron en el casting y empecé a trabajar en este noticiario que se llamó Cinco Visión, reemplazando a Jenny Vázquez Solís, que se había tenido que ir a trabajar a Cusco. Claro, y entonces el programa era Pepe Ludmir, Pepe Sagar y yo. Tremendas. Y era a una hora en que me permitía ocuparme de mis hijos todo el día y solo iba a hacer las noticias a las 7 de la noche. 15 minutos, 20 minutos. Sin embargo, y ahí aprendí, como yo digo, a golpes, porque nadie me contó ni me explicó
cómo se leían las noticias. Tiene mucha Nadie me mérito. entrenó. Qué Me bueno. sentaron en el Qué bueno que noticiario lo en digas. vivo, me pasaron los papeles y yo leía en primera, nunca en mi vida había hecho ese trabajo. Y Pepe Ludmir, y esta es una anécdota que siempre cuento, que puede parecer mala onda de Pepe, pero fue No, todo no, lo cuéntala, contrario. cuéntala, Cuando cuéntala. estábamos en la cuenta para salir al aire, que decían al aire 3, 2, 1, 0, Pepe me preguntaba, ¿y cuántas veces te vas a equivocar hoy? Y yo salía con lágrimas en los ojos a tratar de leer las noticias lo mejor posible, Es Jesús. que así es la Y después televisión. Pepe me dijo, sí, después Pepe dijo que yo había sido su mejor alumna. ¿Por qué? Porque él leía las noticias de otra manera. Estaban acostumbrados a leer las noticias tipo radio porque todos los locutores venían de la radio. En cambio yo no. Yo era solo de la televisión. Y Pepe me enseñó a narrar las noticias, que después se quedó ya como una forma de hacerlas, ¿no? Para siempre, ¿no? Diferente. ¿Qué tales maestros? Y ahí pasamos a inaugurar 24 horas, ¿no? En el 24. año 73. Ese punto de la historia de la televisión, millones te recuerdan con esa serenidad. Yo siempre he preguntado, Manny debe haber tenido un nudo en la garganta, pero eso es la vivencia interna. Pero, ¿qué tal aplomo? ¿Cuál es el secreto? ¿En qué piensas? ¿Cómo te entrenaste para llegar a esa plenitud? Yo pienso, Jesús, que he aprovechado las oportunidades que la vida me ha dado y la lectura en voz alta ayuda mucho, es importantísimo leer en voz alta para escucharse, para conocerse la voz y ahora con los recursos técnicos que hay para grabarse en el celular y escucharse y verse es mucho mejor. Eso es lo que yo enseño en mis talleres de comunicación oral efectiva. Comparto mi experiencia, comparto lo que yo sé que me ha funcionado a mí. Claro. No invento nada. Y creo que eso también ha sido algo de mi parte. Es un trabajo que he realizado con mucha responsabilidad, que lo he querido y lo quiero, y nunca he querido hacer creer que soy una persona que no soy. Soy lo que soy y creo que el Lo hecho de que él ser le encanta a todo verdadero el y mundo. honesto te da aplomo, ¿no? Así es. La comunicación es influencia. Yo me acuerdo siempre que estuve en un taller de arquitectos en un roadshow y un señor me dice, yo vivo del feedback, de lo que me diga la persona, pero para eso tengo que entrenarme en la comunicación, porque de ahí salen los negocios, salen los acuerdos, salen los contratos. O sea, comunicar es la herramienta número uno para conquistar el éxito, si se puede llamar conquista. ¿Tú cómo ves, ya que dictas clases, tienes un nivel académico muy avanzado en el tema de la comunicación, esto de que la comunicación es influencia? Claro, no es un invento porque lo dijo Aristóteles y lo dijo Steve Jobs antes de su muerte, la comunicación es influencia. Tú estás en ese segmento, es el segmento que dominaba Genaro a la Yo, perfección. yo considero que la comunicación es una parte importante de la persona, es inherente al ser humano. Por eso es que siempre ha sido importante. Y la voz es una herramienta de liderazgo definitiva. Pero como hablamos desde chiquito, entonces todo lo damos por hecho, ay, sí, qué bonito habla, ay, y nadie se preocupa realmente de hacernos ver la importancia que tiene el conocer nuestra voz y manejarla como nosotros queremos manejarla. Y que la comunicación, Jesús, la comunicación es importante, sea formal o informal, y tiene que ser clara, directa y concisa, lo que a veces me da pena que no suceda en nuestro país. Aquí en el Perú estamos muy acostumbrados a dar vueltas y vueltas y vueltas y no llegar al punto. Y cuando se encuentran con una persona como yo, que sí soy clara y directa, me creen conflictiva. Por eso seguramente Oh, tuve que aprender a manejar mis tonos y mi voz suavizarla
para que no me digan señor en el teléfono o para que no me digan conflictiva, ¿no? Y la actitud positiva siempre. Tiene mucho que ver el lenguaje no verbal, el verbal y el paraverbal, ¿no? Claro, la comunicación verbal y no verbal. Pero si yo cierro mis ojos y te escucho, tu voz tiene más potencia en el mensaje. Y creo que son las voces más exquisitas y buscadas en la publicidad, en el marketing. Yo me atrevería a decir que tu voz calza perfectamente bien en una producción publicitaria para atraer clientes que tienen que ver, por ejemplo, con el amor, con las preferencias, en artículos que salen en la publicidad. ¿Has vivido una experiencia parecida a lo que estoy diciendo? Por supuesto, sí me he dedicado durante muchos años de mi vida a la locución publicitaria. Yo he sido la voz de varias empresas importantes, solo que me encasillaron en la voz sexy, ¿no? En la voz sexy. La y voz entonces, sexy. por ejemplo... A ver, una muestra de voz sí. sensual. Manny, si nos acompañan las otras. Este es un ejemplo que siempre hago, ¿ah? Este es un ejemplo que siempre hago, ¿ah? Que no tiene nada que ver con sexy lo que digo, ¿ah? A ver. Pero como lo digo, quizás. No es lo mismo decir me gusta el chocolate que me gusta el chocolate. ¡Ah, caramba! Es manejar la voz. Influye definitivamente. Repítelo, por favor. Si fuera pero por supuesto, pero... ¿Ah? Hago otros ejemplos. Una contestación telefónica, por ejemplo, Jesús, cuando tú llamas a un lugar y te contesta una voz así: hola, en este momento no estoy en casa, pero si me dejas tu mensaje, encantada, te devuelvo la llamada en cuanto me sea posible. Claro. Tú dices, wow, no puedo. Pero si te encuentras con una voz, cuando llames a mi casa, te la vas a encontrar, dice: hola, en este momento no estoy en casa, pero si me dejas tu mensaje, encantada te devuelvo la llamada en cuanto me sea posible. Gracias, que tengas un buen día. Chao. Preciosa. Y son secretos que yo tengo, mis reglas, mira. Mira, tengo las 10 reglas de oro de Manny Ray. Ese fue mi primer libro. Es varios libros. Y este fue otro. Voz y palabra, expresión de vida. Porque comparto estas reglas que yo tengo, son 10 reglas, que son como piezas de un rompecabezas que vas poniendo en su lugar exacto para formar un todo. Esas son mías. Por eso mi taller es único, mío. Ya lo creo. De nadie más, solo yo lo puedo dictar. ¿Ah? ¿Cómo los dictas? ¿Los dictas por internet, por las plataformas virtuales, de manera presencial? ¿Cómo lo haces? Antes era presencial. Ajá. Una vez al mes, los sábados, a máximo 30 personas, y eran 9 horas seguidas. Pero ahora, con la cuarentena, hemos preparado con mucho cariño y respeto y dedicación. Me refiero al equipo que trabaja conmigo, a Elita y a Elifio, que ellos son los que manejan todo lo que tiene que ver con el taller, y yo lo dicto y lo armo mi taller. Y entonces es virtual, es por Zoom, y solo grupos de 10 personas. Estoy terminando esta semana con el segundo grupo, que son 3 días. Los lunes es un grupo, los miércoles otro grupo y los viernes otro grupo, a diferentes horas que más les acomode, y me ha resultado mucho mejor. Dicen que no hay mal que por bien no venga, y esta cuarentena a mí me ha favorecido. Excelente. Porque llego al Perú entero ahora. Sí, la voz está llegando no solamente al Perú, sino a todo el mundo, porque las redes pues están en todas partes. Tú estás hablando en este momento y gran parte de nuestra legión está en Nueva York, en New Jersey, está en París, está en Madrid, o sea, estamos en todo el mundo, ¿no? Porque así son las redes. Pero veo que hay capacidad en ti de reinventarte, ¿no? No solamente de capitalizar la cuarentena, sino de reinventarte. Como a un aspecto importante de la comunicación, tú has encontrado un camino de realización profesional. Eres un ejemplo para todos. Ay, la verdad es que... De verdad, te lo digo de verdad. No me gusta... Da nervios ser ejemplo. Yo no... Es la verdad. No quiero ser ejemplo de nada, no quiero ser influencer, quiero ser
una persona, una buena persona, que creo que es Ya lo veo. el objetivo ulterior del ser humano, ser buenas personas, honestas y verdaderas. Soy así. Eres Lo que auténtica. ven es lo que soy. Te decía, eres ¿Perdón? auténtica. Eres auténtica, Ah, sí, por definitivamente. supuesto. Eso es lo que te Igual que tú, adorna. Jesús. Una personalidad maravillosa. Bueno, Manny, dice que la vida está hecha de contrastes. Me encantaría terminar, has tocado el presente. ¿Cuál ha sido el momento más encantador o el más difícil en tu vida de televisión cuando estuviste en Panamericana? Ya que estamos recordando un año más del aniversario de Panamericana. Supongo que Uy, tienes unas Jesús. anécdotas ricas, pero escoge la mejor, la que creas que sea más acorde a este momento. Uy, más acorde. Yo he tenido muchísimos momentos muy agradables en Ujú. Panamericana. De los que no son muy agradables, ya pasaron y no los recuerdo. Pero tengo muchas anécdotas muy simpáticas con Coco Beleván, que en paz descanse, En paz con descanse. Roberto Martínez, con Guido Oh, Lombardi, con Pepe Ludmir. Fíjate, yo soy hincha del Club Sporting Cristal buena, buena. y estábamos haciendo 24 horas y fue a ser entrevistado, si no me equivoco, el señor Walter Lavalleja, porque se iba a inaugurar el estadio de Alianza Lima, ¿ya? A pocos días. Entonces la ¿Ya? entrevista era con él. Y se le entrevistó y se le felicitó y se le deseó todos los éxitos del mundo. Pero al final, como yo estaba conduciendo ese día 24 horas, yo le deseé lo mejor del mundo, pero le dije, pero yo insisto en decir que el mejor equipo del Perú es el Sporting Cristal. Y Bien, bien, entonces, bien. Corazón deportivo. al Muy día bien. siguiente, la señora Esther Bentín me envió una orquídea lindísima que me puse Qué, al día siguiente para 24 horas. qué bonito Un gesto. shop de cerveza de cristal labrado, mis banderines y de ahí en adelante, pues ya, para siempre del Sporting Cristal. Eso es absolutamente agradable para mí. Luego tengo una anécdota que tampoco dejo de contar A porque ver, tiene cuéntame. que ver con el momento Cuéntame. actual, que es lo que tú quieres, con la televisión de hoy, ahorita que me Sí, sí, acuerdo. sí. Fue también a ser entrevistada a la Selección Nacional de Vóley de las grandes, con Irma Cordero, Pilancho Jiménez, todas ellas. Y yo, como deportista, mi pasión es el voleibol, aparte de la tabla hawaiana, el voleibol. Y entonces le digo, en 24 horas interveníamos todos en las entrevistas, ¿no? Y le digo a Irma Cordero, Irma, yo te admiro porque eres una trome. Muy bien. Eso significó, Jesús, eso significó que don Julio, ¿quién era Julio? ¿Cómo se apellida, por Julio favor? Extremadoiro. Extremadoiro, Ajá. don Julio Extremadoiro me enviara un memo diciéndome que la próxima vez que yo dijera en televisión una palabra inadecuada, me suspendía 3 días sin goce de haber. Y la palabra Oh, fue trome, trome. oh, no. Así es Ya. que sabrás cómo me siento cuando escucho otras palabras ahora, Sí, ¿no? sí, sí. Pero Definitivamente. así es la vida, pues todo cambia. Lo has dicho todo, has hecho una comparación muy importante entre el pasado y el presente. Vemos que la ciberaudiencia va a recordar en toda su plenitud tu personalidad y esa capacidad de reinvención que es importantísimo. No sabía que habías escrito tantos libros y tenías tantas producciones. Debe ser maravilloso asistir. Me estoy animando a seguir un curso tuyo que seguramente va a servir para elevar mi nivel de comunicación. Mari, muchísimas gracias. Sí, Seguro, Jesús, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué es diferente esto que yo hago? Porque así como a mí nadie me dijo cómo se leían las noticias o nadie me enseñó a leer un teleprompter cuando volví otra vez, después de los militares que me fui, cuando regresé ya había prompter y tampoco me dijeron cómo leerse, ahora yo sí le digo a la gente que se matricula el porqué de las cosas para que lo hagan a conciencia y pensando, que es lo importante. Pensar antes de hablar. exacto.
Tú sabes que en la Universidad de Harvard, en Stanford, ya no reciben mucho a los intelectuales que ponen ideas, que profundizan investigaciones, sino a las personas que saben contar lo que han hecho y cómo lo han hecho. Entonces, yo pienso que tu valor diferencial es ese. O sea, en otras palabras, Gracias. a mí no me van a enseñar lo que yo he aprendido con el contacto directo de la realidad. Por eso eres auténtica y te felicito. Tienes un valor enorme. Manny, muchas gracias por Jesús. estar con nosotros. Es un gran honor y un placer siempre tenerte y te comprometemos para otra oportunidad a través de, no voy a decir de las ondas, sino de los bytes del ciberespacio. Muchas gracias nuevamente y cuando quieras. Para mí ha sido un gran placer y feliz aniversario a Panamericana. Un abrazo, Jesús. Un abrazo. Un abrazo también para ti. Adiós. Bye, bye.